Presidente Núñez fue el último presidente reconocido por el Caribe, no solamente cartagenero, sino que fue reconocido como un costeño, como un Caribe de tiempo completo. Entonces, a López, Miquelsen y a Gustavo Petro no los acogen como Caribe. No. Bienvenidos a Deja Vu, el podcast donde revisamos la coyuntura política con el espejo retrovisor de 200 años de historia. Yo soy Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez, y en este episodio, Abelardo de la Espriella, el tigre del Sinú. El Sinú en un principio era una selva bravía y sus aguas corrían rumorosas entre el follaje espeso de una vegetación exuberante. Entonces había más lluvias y más fuertes, y la evaporación de sus aguas era muy pequeña debido a las sombras que la protegían. Hoy sucede lo contrario. El Sinú es un mar inmenso de verdor y el caminante anda leguas enteras sin encontrar una sombra protectora que lo resguarde de los rayos inclementes de nuestro sol tropical. Este Luis Guillermo era Siervo Cabrales Peña, escribiendo en el diario El Porvenir de Cartagena el 3 de mayo de 1912. Bienvenidos de vuelta a Deja Vu. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de episodios sobre las historias y los contextos familiares de los candidatos. Así es, Alejandro, es nuestro tercer episodio. Esta vez vamos a hablar del entorno en donde nace, crece y vive Abelardo de la Espriella, las sabanas del Sinú, el departamento de Córdoba, la cultura costeña. Y para esto tenemos a un invitado maravilloso, un historiador muy importante de el Sinú, de Córdoba, Andrés Ramos. Bienvenido a nuestro podcast. Un saludo especial a los dos y a todos los que nos escuchan hoy en este programa del cual soy escucha pionero o fundador, por así decirlo, desde que ustedes iniciaron con este proyecto tan importante. Muchas gracias. ¿Te consideras un sinuólogo, un cordobesólogo? Yo soy un historiador del Sinú, ¿sí? Un historiador del Sinú. Porque eso de la sinuanología crea también divisiones políticas en estos momentos particulares. Andrés es autor de este libro que yo no sé si los oyentes puedan verlo, se llama El Sinú en la época de la madera, las actividades económicas y empresariales de George D. Emery & Co., que es una historia de los cambios que ha vivido el Sinú y la transición de la madera a la ganadería. De esto vamos a hablar más tarde, pero Andrés, comencemos primero con otro personaje del Caribe, con Rafael Núñez, que fue el último presidente costeño. ¿Cuánto ha pasado desde que el Caribe tiene presidente? Presidente Núñez fue el último presidente reconocido por el Caribe, no solamente cartagenero, sino que fue reconocido como un costeño, como un Caribe de tiempo completo. Entonces, a López, Miquelsen y a Gustavo Petro no los acogen como Caribe. No, pese a las raíces las raíces profundas del presidente López Pumarejo en cabeza de su familia materna, de Rosario Pumarejo Cote, vallenata, yo creo que el presidente López no era costeño, era el ejemplo típico del cachaco, un tipo que andaba de corbatín, de brics, de paño de tiza, no era un hombre que hablaba costeño, era de un acento profundamente cachaco para aquellos que lo recuerdan. Y Gustavo Petro con su vida en Zipaquirá y el barrio Bolívar 83, ¿ese tampoco clasifica? Gustavo Petro sí tiene unos puntos de conexión más fuertes que los de López Pumarejo, porque Gustavo Petro alcanzó a tener contacto con Ciénaga de Oro, iba de niño allá y todo eso, pero no se crió en Ciénaga de Oro, no creció en el Caribe, su trabajo político estuvo en el entorno andino y también su puesta en valor desde la extrema izquierda. Entonces no fue digamos que un costeño en ejercicio, ¿sí? Bueno, y Abelardo de la Espriella es un costeño en ejercicio. Abelardo de la Espriella es un monteriano, pese a que nació en Bogotá, ojo.
Coincidencialmente, Abelardo nace en apuros, en un carro casi, porque el papá salió a trabajar, la mamá no estaba quien lo llevara, y eso fue un acontecimiento hasta el día en que nació, porque casi nace en el carro. Claro. Pero Pero, nace en Bogotá, pero nace en pero se Bogotá, cría pero en la costa. el primer tetero se lo toma en Montería. Es una realidad. La realidad es que Abelardo nace en Bogotá, pero su trasegar, su crianza, su círculo social y afectivo está entre Sagún y Montería. Entonces yo no creo que eso vaya a desconocerse a la hora de llamarse uno Caribe. El Caribe ahí, el Caribe del Sinú, de la Sabana, está presente en el candidato de la Espriella. Claro. No, y tú lo dijiste, o sea, la costa lo reconoce y la costa reconocía a Rafael Núñez como, pues, como su presidente. Buena parte de su apoyo político estuvo en la costa, los liberales independientes que llamaban en ese momento, que fueron supremamente importantes para sostener el proyecto político de la regeneración, eran costeños en su mayoría. Ese es un trabajo que está escrito por Park. Park habla de eso en su trabajo, que quizás es digamos que uno de los trabajos académicos más bien hechos. James William Park dice que Núñez comienza su vida política ni siquiera en Cartagena, la comienza en Panamá. Y la comienza en Panamá a partir de lazos de poder que no había podido digamos, consolidar en Cartagena o en la Cartagena de la época. Entonces, sin duda, Núñez no solamente es reconocido en Cartagena, sino también es reconocido, o parte de su reconocimiento en Panamá, que hacía parte de los departamentos y de los estados del Caribe. Andrés, antes de entrar en materia sobre la historia familiar de Abelardo de la Espriella, hablemos un poquito del departamento de Córdoba y del Caribe en un contexto histórico. Cuéntanos un poco cómo era la historia de Córdoba en el siglo XIX antes de la creación del departamento, que vamos a ver fue mucho más adelante, en 1951. El Córdoba en ese momento era conocido, entiendo, como la provincia del Sinú del departamento de Bolívar. Córdoba no existía. Córdoba es una invención reciente del año 50 de un grupo de una élite incipiente que se había puesto en el desafío de frontera desde el siglo XIX. O sea, se logra consolidar una élite incipiente y esa élite incipiente es la que permite que se erija esto por acá como departamento. Yo creo que es un proceso que inicia desde Tolú en el siglo XVII, cuando el hermano de Pedro de Heredia trata como una punta de lanza, ¿sí? Entrar desde Tolú, luego a Lorica, ¿sí? Para apoderarse en un principio del oro, de ese oro tan codiciado por parte de los españoles. Habían noticias de que la zona del Sinú, del río del Sinú, estaba inundada de oro, de huacas, ¿sí? Y que los caciques Sinú del viejo Zenú estaban, digámoslo así, emprendados, ¿sí? Entonces eso hace que el proceso colonial, ese proceso colonial que es el que logra en un principio irrumpir por aquí, hace que la frontera empiece en Tolú, luego logre llegar a Lorica y ya como último lugar Montería, ¿sí? Entonces estamos viendo que es un proceso que luego se traslapa a la República, es un proceso de frontera, de ampliación de la frontera, primero silvícola,
un principio extractiva de los metales, etcétera, y luego se va hacia una frontera agrícola que es la que hasta hoy estamos nosotros viendo que se está dando allá arriba en el Alto Sinú. Entonces, ¿Montería qué es? Montería es un espacio de promisión, y es un espacio de frontera, de tierra de promisión a lo Turner, por así decirlo, y que se convierte pues en aglutinadora para el siglo, en el periodo finisecular de los siglos XIX y XX, en un espacio económico importantísimo. De arrancada, Montería es para 1821, luego en 1830, es el municipio, el espacio de interacción de mayor crecimiento poblacional. Si uno va a los datos demográficos, ve cómo crece exponencialmente la población de Montería, que para 1911, que ya se convierte en un municipio como tal, es el municipio más grande de Colombia en extensión territorial. Entonces, es casi Córdoba. Montería es casi Córdoba, es lo que hoy hace parte del Alto Sinú, municipios pues como el de Valencia, de Tierra Alta, de Uré, todo el mismo municipio de Montería, que sigue siendo grande. Para 1921, ya después de ese proceso de ampliación, es uno de los municipios más grandes, con mayor población, mayor extensión territorial y con el mayor crecimiento poblacional de la costa. Pasa de 2.000 y pico habitantes a 21.000 habitantes en 10 años. O sea, es una cosa muy interesante lo que sucede, y eso se debe principalmente a la extracción maderera, que es la que hace que Montería se dispare en frente a otras poblaciones del viejo Bolívar. Yo creo que, Luis Guillermo, cuando uno en el interior, uno en Bogotá, piensa en Córdoba, uno piensa en sabanas gigantescas, haciendas ganaderas, ganado cebú blanco pastando. Sí, exactamente. Eso es lo que uno tiene en el imaginario de uno, pues, de lo que es el Sinú, de lo que es Córdoba. Pero lo que relata Andrés en su libro del Sinú en la época de la madera es que eso es bastante reciente. El Sinú a finales del siglo XIX era una selva, un bosque, como lo dice Cabrales en la carta que citamos. ¿Cómo es ese proceso, Andrés, de la praderización de Córdoba? ¿Cómo es el proceso de la tala de los bosques? Eso es un proceso que se da de bosques a praderas, que es un proceso selectivo. ¿Por qué es un proceso selectivo? Porque no arranca con la ganadería. La ganadería es complementaria del proceso de extracción. Y el proceso de extracción inicia con unas especies que pide el mercado internacional. Es el cedro y la caoba. Aquí las compañías americanas, las belgas, las francesas que llegaron, fueron a buscar las maderas preciosas del cedro y de la caoba. Entonces eso trajo, ¿cierto?, la afluencia de capitales, la afluencia de gente y la interacción económica, que es lo que hace que esta tierra empiece a crecer, ¿cierto? Que empiece a crecer económica, social y políticamente, y a volverse importante para el Estado soberano de Bolívar. No, hay un tema que hablamos preparando esta conversación que yo no había caído en cuenta, y es la situación geográfica de Córdoba. Me imagino que Córdoba, y digamos, y también Sucre realmente, pero Córdoba en particular, lo que hoy en día es Córdoba, vis a vis Panamá. Como en Colombia hemos borrado de nuestra historia a Panamá y la relación comercial que había, buena parte de este proceso de desarrollo económico o creación de la zona, digamos, esa zona del Sinú, se debe a Panamá y a una obra que empieza en Panamá a finales del siglo XIX, que es el canal. El canal fracasado de los franceses y después el canal exitoso de los norteamericanos. Cuéntanos un poco el canal, cómo juega ahí, o la obra del canal en la relación con Panamá, cómo juega ahí en la economía y en este proceso de transformación económica que empieza con una deforestación, hay que decirlo en esas palabras, creo yo, salvo que tú tengas una descripción diferente,
y una sustitución de las selvas por sabanas ganaderas. Hay un factor determinante que no comienza con el canal, comienza con las exportaciones de ganado a Cuba, ¿sí? Ah, claro. El proceso de exportación de ganado a Cuba, que se debe principalmente a las dos independencias de Cuba, la Guerra de los 10 años, luego a la última guerra de independencia, genera, ¿sí?, que se necesiten centros de acopio de agrícola y de ganado que permita el mantenimiento mismo de esa guerra, ¿sí? Entonces se empieza a buscar espacios territoriales de producción ganadera y hacen que se ponga el ojo en el Sinú. Eso genera en lo inmediato, paralelamente con el descuaje de la selva, un influjo o un impulso económico que no se tenía esto por acá. Luego viene la coincidencia, hay una coincidencia en el periodo finisecular que, si ustedes se dan cuenta, es la que permite que esto por acá se note o crezca. Primero, eso que dije de Cuba, y segundo, la búsqueda, ojo, la búsqueda de la construcción o de la ruta, ¿sí?, más bien de la ruta acertada para la construcción de un canal interoceánico. Eso es la primera. Pero resulta que el canal interoceánico se iba a construir primero en Nicaragua, no se logró, ¿cierto? Y empiezan a haber búsquedas de a ver dónde logramos el punto para construir ese canal tan apreciado y tan anhelado desde los tiempos de Carlos V, ¿sí? Entonces, Luis de la Charme, que ya había estado en 1844 en el Sinú, con una empresa constituida en Francia por Víctor Dujardin, de eso hay testigo el libro de Luis Stifler, El río Sinú, da cuenta de la proximidad que tiene el Sinú al Istmo de Panamá, y que en el Istmo de Panamá ya se había intentado buscar hacía mucho tiempo una ruta confiable para la construcción de un canal interoceánico, que luego de la Charme va y verifica de la mano de André Antoine, un compañero de negocios de él. Entonces eso hace que esa propuesta de la Charme y de André Antoine, que ya habían estado en el Sinú, que habían estado inclusive en California, habían tenido una concesión de oro, de mina de oro de cuarzo en la famosa Beta Mariposa, o en el proceso de la fiebre del oro. Miren eso cómo coincide. Y que habían atravesado el canal de Panamá, el estrecho, el Istmo de Panamá, para poder llegar a California. Habían entendido de la importancia de Panamá para la construcción por el Darién de ese canal interoceánico. Vamos a ver que con el dinero que ellos recogen allá, recogen de esas minas de oro, que no fue mucho, sustantivamente no fue mucho, la Charme dice: yo voy a irme para el Sinú, donde ahí está empezando un proceso muy simpático, muy agradable, de expansión de frontera, donde mi dinero me va a rentar y donde yo estoy viendo que hay en lo posible hay madera, y con la madera yo me sostengo. Entonces la Charme compra una cantidad de bonos de tierra, y esto coincide con el proceso finisecular de ampliación, de venta de baldíos, de adjudicaciones de baldíos, de venta de tierra, que comenzó desde la época de la independencia, de los bonos de tierra para pagar pues el apoyo inglés, etcétera, etcétera. Y empieza a haber en el Sinú un mercado de tierra interesante. Ese mercado de tierra es el que permite que el Sinú se pueble, ¿cierto? Claro, hablemos un poco de ese tema que es súper importante. Tú dices, el Sinú se pueble. Entonces va llegando gente de Cartagena, y los de las Priellas son de origen cartagenero. Exactamente, ese es el espacio en que llegan los de la Espriella. Los de la Espriella llegan a ese espacio de frontera. Llega la familia de la Espriella
Hay algunos que van a Sincelejo, otros van a Sahagún. En el caso de Abelardo, los de la Espriella Santurrio, que fueron el antepasado de Abelardo, llega primero a Sincelejo, pero después se traslada a Sahagún. En ese momento, ese es un momento... Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Estamos hablando ya periodo finisecular, 1890, estamos luego entrándonos ya al siglo XX, ¿sí? Y eso es destacable ¿por qué es destacable? Porque la figura de la Espriella es una figura que llega en ese momento y que coincide con el parecido de otra figura que apalanca estos procesos. Es que a ustedes se les olvida que quien apalanca los procesos de crecimiento y población en el Estado Soberano de Bolívar es Rafael Núñez. Rafael Núñez es un hombre de esa época, de la época del periodo finisecular. Es de cómo él en sus escritos está: vamos a dragar las bocas del Sinú para que pueda salir la despensa de Cartagena. Vamos a invertir en los puertos del Sinú, de Cispata, de Zapote, para que se pueda agilizar el proceso de exportación de ganado y de exportación de madera. Entonces, Núñez es un agente de esa época. Y mueven familias completas, o digamos, algunos miembros de las familias cartageneras se van moviendo hacia esta zona de colonización. Claro, porque además Cartagena entra en un declive. Ustedes saben que entra en un letargo y un declive después de la independencia. De eso hablaba en su momento de Pombo, José Ignacio de Pombo, y cómo, por ejemplo, la sedimentación del canal del dique y la poca viabilidad económica en la bahía de Cartagena hacen que Cartagena entre en un letargo, y también porque Cartagena contaba con el influjo económico del fijo, del situado, que era un impuesto y una platica que le entraba directamente de la corona, ¿sí? Y tienes la emergencia de Barranquilla también al tiempo, a finales del siglo XIX. Coincidencialmente. Por el otro lado, encuentra un rival en Barranquilla que liquida a Cartagena por un tiempo. Lo hace que la élite cartagenera salga de las murallas de Cartagena y le toque buscar sustento en lugares de promisión y de frontera, como fue en el caso del Sinú. Tú tienes una migración interna, es decir, dentro del Estado Soberano de Bolívar, que están migrando de Cartagena hacia el Sinú, pero también tienes una migración internacional porque el Sinú se está convirtiendo en una zona, en una despensa agrícola para el interior del país, para la obra del Canal de Panamá, y ahí comienzan a llegar, pues la migración más importante y más reconocida es la migración sirio-libanesa, pero también llegan unos italianos, y aquí volvemos a la historia familiar de Abelardo de la Espriella. Cuéntanos cómo funciona esta migración internacional sirio-libanesa e italiana del Sinú. La inmigración inicia, realmente la inmigración inicia en la época de la madera. Es la más importante y es una inmigración organizada a manera de las casas comerciales que llegan a explotar madera. La primera de ellas es la casa francesa y trae sus vástagos muy al estilo de Rudyard Kipling, de la carga del hombre blanco. Es la entrada de la modernidad, ¿cierto? Las casas comerciales francesas y la Gio de Emery & Co., que es la casa americana o la compañía americana. Pero no solamente eso, sino que también llegan las casas comerciales cartageneras fracasadas. Dicen, esta es una oportunidad muy importante para reconstituirnos como élite. Y es cuando vemos, por ejemplo, que don Pedro Vélez monta su casa comercial acá, que los Martínez de Lorica primero y luego de Montería, pues montan sus casas comerciales acá. Que inclusive el Banco Pombo
entra en una interacción interesante con el Banco del Sinú, que está forjado por esas élites incipientes que están llegando a Montería o que están llegando al Sinú. Los árabes y los italianos entran desde el punto de vista comercial, netamente comercial. Y entonces, ¿uno de los antepasados de Abelardo era italiano? Sí, era un panadero italiano, apellido Marsiglia. ¿Cuántos panaderos italianos había en No Sahagún en había, ese yo creo momento? que era el único panadero en Sahagún, en la zona de la sabana. De hecho, el tema de la harina de trigo es escaso hasta el día de hoy. O sea, ustedes saben que Generoso y Adalgisa Mancini, que fue el primer gran molino, y después, o antes, el molino de los del Castillo, que está abierto hasta el día de hoy, que es la empresa más vieja de Colombia. Esa época coincide con esa época del negocio Cerruti. Todo eso Claro. coincide con esa época de los molinos que se instalan en el Caribe y que llegan, este panadero llega, ¿sí?, a probar suerte por las vicisitudes que se estaban presentando en Italia, o en lo que era, yo no sé si era todavía Italia República, capaz sí, ya era república, ya ese proceso de unificación italiana ya se había dado. Pero el caso es que un panadero debía ser un personaje para este todavía es hora que una buena panadería tiene su público, sí, su gracia. Imagínense ese panadero en Sahagún. Pero no tanto eso, sino cómo Abelardo de la Espriella, que viene de una tradición de Abelardos, porque la verdad sea dicha, no es el primero. Creo que el primer Abelardo es el tatarabuelo, el bisabuelo de Abelardo. Luego viene el viejo Don Abe, que todos supimos cuentos de él, porque pasó de Sincelejo a Sahagún, y era un furibundo gaitanista. Se había casado ahí sí con una señora. Esos de la Espriella eran liberales, ¿cierto? Sí, eran liberales. Todos los de la Espriella eran liberales. Esa es una época en que, si bien habían facciones dentro del Partido Liberal, con Gaitán, etcétera, los otros de la Espriella también eran liberales. No habían, y masones inclusive, estaban vinculados a las logias masónicas de la época, etcétera, etcétera. Don Abe, el gaitanista, viene a ser el abuelo del candidato. El abuelo del candidato. Tomamos una pequeña pausa y retomamos ahora en unos minutos ya la familia de la Espriella asentada en Sahagún, Córdoba, y lo que pasa, digamos, de la segunda mitad del siglo XX hasta ahora. Hola a todos y todas. Estamos en un nuevo capítulo de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León. Analice el panorama político actual de la mano de Juanita León y Héctor Riveros en La Siguiente Movida, un espacio semanal de La Silla Vacía para entender a profundidad lo que pasó durante los últimos días y su desarrollo la siguiente semana. Cada sábado busque La Siguiente Movida en el canal de YouTube de La Silla Vacía y en todas las plataformas de audio donde nos escucha. Estamos de vuelta con Deja Vu y estamos entonces, Luis Guillermo y Andrés, en Sahagún a comienzos del siglo XX. La familia de la Espriella ha llegado a Sahagún desde Cartagena, el panadero Marsiglia llegó desde Italia y se comienza a conformar la familia del hoy candidato Abelardo de la Espriella. Cuéntanos un poquito más, Andrés, sobre la familia de la mamá del candidato. Es una familia, la familia Otero es una de las familias más viejas de Sahagún. Los Otero y los Aldana son las familias, al igual que la familia Gracia. De hecho, la familia Gracias viene de un encomendero. Entonces, si uno hace digamos que el árbol genealógico de Abelardo, uno puede encontrar ahí en los Otero y en los Aldana perfectamente vinculaciones con la vieja familia Gracia,
que es una de las familias más viejas de todo esto por acá. De hecho, María Eugenia, que es la mamá de Abelardo, que es hija de un primer matrimonio del señor Otero, la mamá de Abelardo, la abuela de Abelardo, se casa con un señor Gracia de Sahagún, que es de una tradición que viene de la época de las encomiendas. Claro, pero a Sahagún también van llegando los árabes, o sea, lo que llamaban en esa época los turcos, que eran básicamente migrantes sirio-libaneses, que van llegando buscando, digamos, oportunidades comerciales, supongo yo, ¿no? Sí. Digamos que una inmigración árabe, muchos llaman a eso la diáspora, ¿sí? Que se logra ubicar, ¿sí? En gran parte del Caribe colombiano. Hay, digamos que unos centros donde los árabes están presentes, y uno es Lorica, por supuesto, Barranquilla, y San Andrés de Sotavento. San Andrés de Sotavento es el mismo lugar, ¿sí? Donde llegan, por ejemplo, los Chadid, que son los familiares De Iván de Iván Cepeda, Cepeda, ¿eh? claro. En el caso de Abelardo, los Juris, no tiene nada de raro que hayan llegado a San Andrés y luego a Sahagún, ¿sí? O sea, uno podría decir que los antepasados de Iván Cepeda llegaron en el mismo barco de los antepasados de Abelardo. Vamos a decir que llegaron unos primero y después llegaron otros. Pero eran conocidos, por lo menos. Además cuando hicimos aquí el capítulo acá sobre la migración libanesa, hay un tema muy curioso, es que todos venían de los mismos pueblos, ¿no? Sí, y es que vamos a dar En el cuenta Líbano, de pues. ese momento. Vamos a dar cuenta de ese momento. En las sabanas estaba pasando algo, así como en el Sinú estaba pasando lo de la ampliación de la frontera por la madera, por el ganado. En las sabanas había una proximidad con los Montes de María, que en lo inmediato es el tabaco. El tabaco es uno de los productos de exportación del país, como lo fue la quina en su momento. Entonces, esas regiones o esos lugares crecen por las bonanzas esporádicas, que bien llamo campo eso, bonanzas esporádicas de productos como, por ejemplo, el tabaco. Sincelejo, San Andrés, los Montes de María, son espacios económicos del tabaco. Es increíble que tú a 1 kilómetro de Sincelejo encuentres una población que se llama Bremen, y es por el tabaco, porque efectivamente el tabaco, así como desarrolló la madera al Sinú, el tabaco desarrolló en su momento anterior, por supuesto, a las zonas de la sabana y los Montes de María. Y también la comunicación con el Magdalena. Si bien nosotros teníamos en el Sinú una autopista directa al mar con el río Sinú, en el caso de las sabanas, ellos tenían por un lado el puerto de Tolú y por otro lado el puerto sobre el Magdalena, que venía a ser primero pues la confluencia de las ciénagas, que se Claro. comunicaban con el San Jorge y con el Magdalena, en la Mojana, y también, por supuesto, con la proximidad a Magangué y esas zonas de por ahí. Andrés, cuéntanos un poco el entorno político ya siglo XX de la región. O sea, las casas políticas que se van configurando a mediados del siglo XX, liberales y conservadores, que es una de las características de la región. O sea, la región siempre ha sido, me refiero a Córdoba en particular, y también Sucre, pero a Córdoba en particular, una región donde hay una gran participación política. La gente vota mucho. Hubo una época, hace más bien poco, donde Sahagún tenía 3 senadores, por ejemplo. Córdoba y el Sinú, desde la época esa, es una zona política, zona determinantemente política. No es casualidad que el general Ospina tenga una finca en el Sinú. Pedronel. Pedronel Ospina. Claro. Claro, los Ospina tenían tierra en toda Colombia, pero digamos que su hacienda más emblemática
era Marta Magdalena, que se la compran a los franceses que llegan después, que llegan primero a explotar madera. Ellos continúan ese proceso. Ya la instauración de la ganadería se da en Marta Magdalena como ejemplo, al igual que en Verástegui, se dan como ejemplo de ya después de la explotación de los bosques. Tú mencionas al general Ospina, que es antioqueño. Hablemos un poquito de los antioqueños también en el departamento de Córdoba, porque Córdoba siempre ha sido una bisagra entre la costa y Antioquia. ¿Y esto cómo influye en la creación del departamento? Claro, porque es que esa proximidad del general Ospina hace en lo inmediato que comiencen unas relaciones políticas que se dan desde la guerra de los 1000 días. O sea, es que básicamente la guerra se da en la costa. Primero comienza en Panamá. Es que la guerra de los 1000 días no es tan andina. No veo a Luis Guillermo convencido y acaba de publicar un libro sobre el tema. Que te lo voy a mandar, pero lo que está diciendo Andrés es muy correcto, porque sí hay digamos, hay una expresión de la guerra importantísimo ocurriendo sobre todo en las sabanas. Pero Uribe se viene para la costa. Sí. Sí, Después de Palo Negro, él acaba en la costa. claro, él acaba en la costa y él empieza, digamos que, o una encrucijada para perder la guerra o para ganarla en la costa. Eso fue determinante. Entonces, Eso es cierto, pero digamos que tú hablas, esta idea de que Córdoba es la bisagra entre la costa o esa parte de la costa y Antioquia es fundamental, porque eso va a ser muy influyente después en la creación del departamento. claro, porque es que hay un factor económico. Siempre no nos podemos desprender del factor económico. Hay un factor económico que es el que impulsa el factor político. Córdoba no, el Sinú se convierte atractivo no solamente para el canal de Panamá, sino que y para cuando la construcción del canal americano, Gringo. sino que también se vuelve importante en el momento de la emergencia de la Primera Guerra Mundial en el periodo entre guerras, ¿cierto? Porque en el periodo entre guerras se empieza a ver qué lugares del mundo pueden abastecer ante una emergencia alimentaria. Desde ahí viene la cuestión de la packing house. Cuéntale a los oyentes un poco qué era la packing house de Coveñas. La packing house es el resultado después de una investigación de Robert Cunningham Graham, que escribe el Sinú y las riberas el Cartagena y las riberas del Sinú, donde indica que hay una necesidad de un acopio ganadero, ¿sí?, para abastecer cualquier emergencia, primero ante el canal o ante la negativa de venta de ganado de otras zonas del mundo a Inglaterra o a los polos de desarrollo, ¿ya? Entonces la packing que fracasa por múltiples razones, hace que el proceso ganadero se logre en tanto consolidar acá. Esta era la misma época en que los ingleses estaban estableciendo las packing houses en Uruguay y en Argentina. En Uruguay, en La Argentina. más famosa era Fray Ventos, que producía la carne enlatada. Exactamente. De hecho, acá quedó instalada la packing, pero vino la Segunda Guerra. Eso se quebró, eso no arrancó realmente. El ganado fue un muelle donde exportaban ganado en pie, entre otras cosas para el ejército acantonado en el canal, gringo acantonado, que es entre otras cosas uno de los sitios donde se genera la gripe española, etcétera, donde abarraza la gripe española. Pero a lo que voy es que, a ver, volvamos al factor económico. El factor económico fue decisivo para el Sinú ya entrado el siglo XX por las bonanzas cafeteras. Por eso es la bisagra del Sinú y la bisagra de lo que después se iba a llamar Córdoba con la región andina. El antioqueño, el quindiano, el caldense, todos necesitaban para sus cosechas comida. Y la comida más fácil para conseguir, Luis Guillermo, es el ganado, porque el ganado se mueve. Claro, se puede llevar caminando. El ganado va caminando. Entonces, hay una interacción constante de ganado, de viajes de ganado a pie a Medellín, a la feria de Medellín.
Y esa feria de Medellín genera que el señor cafetero venga a negociar ganado con el sinuano. El ejemplo de eso es Rosendo Garcés. El último gran ejemplo de eso es Rosendo Garcés, que fue un hombre de más de 30.000 hectáreas y que empezó con el negocio del ganado en firme con la feria de Medellín. Entonces, a ver, esa interacción, que es una interacción de élites que se comienza a dar desde la época de Pedronel Ospina. Pedronel Ospina se hace íntimo amigo del general Burgos, de Diego Martínez Camargo, que era otro hacendado que se les dio por Años 20, ya estamos en años 20 del siglo XX. Exacto, ya ha entrado el siglo XX, que se les dio por buscar petróleo. Entre esos priscilianos, el general Prisciliano Cabral, vean, todos generales, ¿no? Claro. Todos generales, el general Burgos, el general Cabrales, el don Diego Martínez, que había uno que le decían Diego Petróleo, que era Diego Martínez Camargo, y otro le decían Diego Vaca, que era Diego Martínez Recuero, ¿sí? Y eran del mismo núcleo familiar, pero que ese ganado, ¿para dónde cogía? Ese ganado ya estaba destinado en un principio para alimentar las plazas que se daban por el café. Claro, las cosechas cafeteras, los recolectores. Pero los de las Piellas no eran, digamos, hemos hablado del general Burgos, de los Cabrales, que eran los hacendados. Los de las Piellas no tenían esa condición, ¿cierto? Era más bien una condición, digamos, de burguesa media, de burguesía media en Sahagún. Es una burguesía media que tenía representantes y senadores. Claro, y digamos que ahí la política se vuelve un medio o sea, la política y la profesión liberal asociada a la política. Los abogados, por ejemplo, los profesionales después liberales, que entraban en la política y era una manera, digamos, de tener relevancia social, por supuesto, pero también, pues, un modo de vida, ¿no? Bueno, pero es que los de las Priellas eran un clan político, pero también un clan económico también. O sea, es que no eran familias que se conectaban entre sí. Ya yo le pongo un ejemplo. Los de las Priellas están conectados, por ejemplo, con casas tan importantes como las casas políticas y casas tradicionales del Sinú. ¿Qué son cuáles? Porque ya hablemos, digamos, un poco de cómo se empieza a cuajar esto a mediados del siglo XX. No, ya a mediados del siglo XX ya hay una definición política porque Montería, el Sinú, Sahagún, todos estos pueblos de acá cobran importancia frente a Bolívar, ¿ya? Entonces, todo el que quisiera hacer política o todo el que quisiera consolidarse económicamente tenía que pasar por esto por acá. ¿Y cómo es la creación del departamento, Andrés? La creación del departamento se da por dos factores fundamentales. Primero, porque se instala una élite. Hay una élite que se va consolidando por los procesos económicos que se van dando. Que son los ganaderos que tú mencionas, muchos de ellos ex generales Comerciantes, de la Guerra Civil. ganaderos. Comerciantes, ganaderos, todo esto, ¿sí? Que reclaman un espacio frente al viejo Bolívar. Claro. Es que la pelea no se da con el Estado-Nación. La pelea se da es con Bolívar. Con los vecinos, claro. Claro. Entonces, ¿qué están diciendo? Nosotros somos subalternos. ¿Subalternos de quién? De los cartageneros. Claro. Y toca ir a la asamblea allá, y toca ir allá, el juzgado está en Cartagena. Primero, el general Cabrales en 1911 dice, vamos a crear una nueva provincia. La provincia del Alto Sinú con capital Montería. Okay. Ya se había creado por Juan José Nieto la provincia de Nieto en Ciénaga de Oro, pero fracasó. No tuvo, digamos, que la fuerza económica ni política. No estaba para la economía mantenerla. lista para eso. No estaba la economía lista, pero ya aquí en el 11, que fue decisivo y decisorio, y me meto en esa colchada, alzamos la mano y dijimos, bueno, vamos a crear desde la asamblea una nueva provincia. Esa provincia que nos divida de Lorica, porque Lorica estaba genuflexa a Cartagena, estaba entregada a Cartagena. Inclusive las élites de Cartagena habían sido alimentadas por las élites de Lorica. ¿Ya? ¿Qué pasa con la gente, con el resto de gente? Entonces es lógico que el segundo gran paso
que se da es presentar una ley, ¿sí?, por parte de Remberto Burgos, de la vieja Casa Burgos, política conservadora de la vieja hacienda realenga de Verástegui, de presentar un proyecto de ley para declarar la independencia completa de Bolívar. ¿En qué? A manera de departamento, que era la figura que es hasta el día de hoy, muy a pesar de que la Constitución del 91 no le quiso dar tanta preponderancia a los departamentos, pero es que los departamentos son agentes políticos, ¿sí? Y como agentes políticos, pues, hacen que en el año ya 50, 51, la ley novena del 51, logre la mayoría por esa bisagra que hay entre el apoyo andino en cabeza de los paisas y la relación comercial, económica y política, no social. Andrés, ¿por qué escogen el nombre de Córdoba si el nombre tradicional era el Sinú? Vean, uno de los que propone que esto se llame Córdoba es Miguel F. de la Espriella, que era representante a la Cámara de Bolívar y que es uno de los abanderados del departamento de Córdoba, parientes de los de la Espriella de Abelardo, que después van a ser gobernadores. Alfonso de la Espriella va a ser gobernador, van a reclamar su espacio político en el ente que ellos crean. ¿Y Córdoba es un guiño a Antioquia? Es un guiño de Antioquia, al prócer antioqueño por excelencia. Es que el mártir de los antioqueños, acuérdense de Córdoba, cómo murió Córdoba, y que fue el primer general que se le reveló a Bolívar. Miren la particularidad. Entonces, toman el nombre de Córdoba. Estamos hablando aquí, o sea, aquí estamos teniendo como una sombra de chavismo en este momento, una rebelión en contra del chavismo, iniciada en Córdoba, Colombia. Aquí yo creo que eso no pegó, eso del chavismo no ha pegado. Pero a lo que voy es que Córdoba se logra consolidar como una fuerza política mayoritaria en el Congreso porque logra el respaldo de los congresistas antioqueños. Primero en cabeza del viejo Caldas de Alzate, que era un opositor al gobierno de Laureano Gómez Jobo, que esto se da en el gobierno digamos que no el gobierno de Laureano, sino en el interín encargado del presidente Roberto Urdaneta. Bueno, pero vayamos, nos toca ya ir un poco cerrando porque esta conversación ha sido muy interesante. Concentrémonos, digamos, en las casas políticas de ya la última parte del siglo XX, cómo se van conformando estas casas liberales y conservadoras, y cómo los de la Espriella de Abelardo, el abuelo y el papá de Abelardo, son partícipes muy activos de la vida política cordobesa. Es que el papá de Abelardo es, digamos que un protegido de Germán Bula Hoyos. Y Germán Bula Hoyos es uno de los agentes políticos más importantes del Partido Liberal en Córdoba a lo largo de todo el siglo XX. De hecho, el padrino de bautismo de Abelardo candidato es Germán Bula Hoyos. Y esa es una de las razones por las cuales Abelardo nace en Bogotá, porque el secretario general de ese momento del ministerio o de algún puesto político importante que tenía Abelardo padre es dado por Germán Bula Hoyos. Pero Germán Bula Hoyos entra, digamos que a apadrinar siempre o en gran parte la primera parte de la vida política de Abelardo papá. Pero Abelardo papá se desprende de ese grupo político cuando reclama una candidatura a la gobernación de Córdoba que es apoyada por el liberalismo, la Casa Liberal de los López, en cabeza de Libardo López. Esa, digámoslo así, esa confluencia de liberales, porque cuando Abelardo sale de la Casa Bula, entra en la gobernación de secretario de gobierno de Fernando Salas Calle, que es un gobierno liberal, pero un gobierno galanista, por así decirlo. Abelardo papá se convierte de ser un bulista furibundo a ser galanista, y luego para su aspiración en la segunda oportunidad de la elección popular de los años 90. Años 90, entra apoyado,
¿sí? Con el apoyo de la Casa López, que es la casa de mayorías liberales. Entonces teníamos, digamos, finales del siglo XX, tenemos los Burgos y el tema conservador, ¿cierto? Sí. Los Mansur eventualmente, y tenemos a Bula y tenemos a la Casa López. López de Edmundo López Gómez y de su hermano Libardo. ¿Es correcto, Exacto, Andrés? exacto. Esos Esas finales finales de los 90. de los 90. Finales de los 90, que es donde entra pues a darse a conocer por entero a Abelardo Padre ante la candidatura, ese reclamo de su candidatura a la gobernación. Y vamos a ver que casi gana la gobernación, porque Abelardo era el triunfador. Unos meses antes dábamos por ganado todos, inclusive yo de niño, yo creo que fue la primera vez que, o creo que es la única, en que incursioné en política, fue en esa candidatura porque me une una amistad entrañable con su padre. Y con él también. Entonces conozco de cerca ese proceso político de la candidatura de él a la gobernación y casi ganamos la gobernación. Esa es la verdad, pero fue derrotado por ese grupo que se le abre en su momento a Bula, que se llama Insurgencia Liberal, en cabeza del Gordo Hattin y de Joche Elías, con el candidato que tenían, que era Carlos Vuelvas Aldana, que efectivamente Carlos Vuelvas Aldana gana las elecciones. Y qué coincidencia, Carlos Vuelvas Aldana está casado con una de las Priellas. Es que hay una, digamos que una casualidad de que estos apellidos siguen a pesar del paso del tiempo. Los Burgos siguen en cabeza de Marcos Daniel Pineda y tenemos, por ejemplo, congresistas que todavía hacen parte de esas casas viejas que manejaron desde la época de la creación del departamento el poder político, o el poder clientelar, o como lo quieran llamar. Otro actor importante digamos que fue el doctor Miguel Escobar Méndez, que era, digamos que el desafío político de los Burgos. Esa figura de Miguel pues ya no está, pero fíjense que la figura de la vieja casa política Burgos está todavía muy vigente y muy activa en la política del Partido Conservador. Andrés, ¿cuándo comienza a cambiar la política de estas casas tradicionales de Córdoba con la llegada del paramilitarismo? Hay un cambio, a ver, la llegada del paramilitarismo coincide con la llegada del narcotráfico. Eso es una sintomatología que se da en, digamos que una segunda oleada de antioqueñización, por así decirlo, porque acá no había narcotráfico, aquí había unas zonas ganaderas importantes, unas zonas agrícolas importantes, pero quien trae el capital mafioso generado por el narcotráfico es esa bisagra andina que también trajo otras cosas en su momento. Compras de tierras, compras de fincas. Ojos, compras de tierra, el establecimiento del paramilitarismo, que es en reacción también a el proceso agudo de las guerrillas de la Guerra Fría, en cabeza del EPL acá. El EPL es cordobés, es que el EPL tiene su fuerte en esto de por acá. Andrés, entonces, para ir cerrando, ¿qué tanto ha influido Córdoba y todo el contexto histórico de Córdoba, su política, en el candidato Abelardo? ¿Él hasta cuándo vivió en Montería? Yo creo que él estuvo presente siempre en Montería. Él vivía en Bogotá desde que fue a estudiar a la Sergio Arboleda, ¿sí? Allá en la Sergio Arboleda contó con su formación como abogado. Ustedes saben que claramente la Sergio Arboleda, fundada por Álvaro Gómez, pues también le influyó la idea de Álvaro Gómez y del rector Noguera, que es, digamos, que el continuador de la obra de Álvaro, o el propiciador de la obra de Álvaro desde el punto de vista educativo de la educación superior en la Sergio Arboleda.
Y Abelardo estuvo muy cercano al rector Noguera porque era una especie como no me atrevo a decir que de Lazarillo porque no lo era, pero sí de un acompañante presente del doctor Noguera en sus últimos años. Lo acompañaba a todo. Claro. No, y la Universidad de los Andes se demoró 50 años en tener candidato presidencial y tener presidente. La Sergio ah, en 15 años va a meter dos. Bueno, yo no lo creo así, porque es que la Universidad de los Andes arranca con un tipo que se llama Alberto Lleras Camargo, que claro, fue bueno, dos veces claro. presidente, no. No, pero me refiero a los la, estudiantes. sí, bueno, ya era hora que el Rosario dejara de darle tanto presidente a Colombia, yo que soy del Rosario, hago publicidad aquí. El tema es que la Sergio Arboleda, ojo, y esa gran coincidencia, salen de la misma promoción, porque Abelardo es de la misma promoción de Iván Duque. Estudian juntos, de la misma época, de la misma fecha y de la misma universidad. Sí, correcto. Eso es una coincidencia muy particular. Y lo otro es que Abelardo, si bien vivió en Bogotá y se formó y se forjó en Bogotá, en la Bogotá de ese momento, él no dejó nunca de venir acá. No, y su esposa es cordobesa. Y su esposa es de las viejas casas tradicionales de Montería. La familia Pineda, como la familia Cabrales, como la familia Berrocal, como los Gómez, etcétera, son las familias viejas y tradicionales de Montería. Yo crecí al lado de su esposa, por así decirlo. Claro. Y conocí a sus abuelos. Éramos vecinos. Era un entorno muy conocido, pero también un entorno muy sencillo. Sí, también. No era un entorno de opulencias. Exactamente. Era un entorno sencillo, era un entorno muy aterrizado, un contexto muy aterrizado que se resistió al embate paramilitar y narcotraficante. Ojo con eso. Claro. Claro. No había ostentación, esa es la palabra. Aquí nunca hubo ostentación. La casa de esa gente eran unas casas tranquilas, era una gente sencilla, era una gente decente. No estaban involucrados en ningún proceso, ni siquiera político. Eran, sí, muy a pesar de que el abuelo de Ana Lucía fue diputado, fue un actor político del Partido Conservador, no era un actor político, digamos que relevante, pero sí muy importante, ojo con eso. Pero desde el punto de vista social, don Jorge Pineda, que era un dandy, hubieran visto ustedes a don Jorge Pineda, educado en Estados Unidos. Su abuelo, el abuelo de Ana Lucía, educado, bien vestido. Él una vez me dijo, mire, Andrés, ¿sabe cuántas camisas tengo yo? Y yo le dije, no sé, don Jorge, 30, para no repetir en todo el año. Era un hombre particular. Su luna de miel fue en Estados Unidos, en La Habana del Tropicana, me acuerdo yo. Ok, qué bien. En La Habana del Tropicana. Y era un hombre extremadamente bien vestido para el Caribe, que es difícil, porque con estos calores bueno, en esa época, don Jorge hasta último... Vestidos de lino y... De lino, de drill 100, corbatín. Se casó con una reina, la primera reina de belleza de Córdoba. Es la abuela de Ana Lucía, doña Carmen Sapupo, que viene de los Pupos de Cartagena. De Cartagena, claro. ¿Sí? Pues esa afición por el buen vestir y el dandismo puede ser algo que le heredó a los suegros. Al abuelo suegro. Al abuelo suegro, exactamente. Nos toca ir cerrando, pero este ha sido un recorrido fantástico por el contexto histórico de Córdoba para entender mejor quién es Abelardo de la Espriella, de dónde viene su familia. Andrés, muchísimas gracias. Andrés, muchas gracias de verdad por esta visión que nos has dado sobre pues, la historia de Córdoba desde antes de la República inclusive hasta ahora y con las minucias que digamos, que caracterizaron esta cadena, esta serie de podcasts sobre candidatos presidenciales, que queríamos meterle también un poco el tema anecdótico, familiar, que nos parece muy importante, que no se pierda pues en la gran política o en la gran discusión del momento.
ese es un ejercicio que ustedes tienen que seguir haciendo con gente de las regiones, porque lo que va a venir, si gana Abelardo, es que la élite regional se va a trasladar al centro. El barrio Recreo se va a Sí. desocupar. Entonces ustedes nos van a tener que buscar más de seguido. No, yo los aprecio, en especial a ustedes dos. Alejandro y yo llevamos una gran amistad. Alejandro fue mi padrino de matrimonio, además de eso. Muy bien, no, Eh, muy bien. Y que este país se está transformando para bien si logramos nosotros una comunicación cuando sepamos la historia regional. La historia regional es fundamental para entender nuestro país. Y la política regional o la política local, como decía Tip O'Neill, es la política. All politics is local, ¿sí? Entonces, ese ejercicio que ustedes están haciendo, yo los convido a que lo sigan haciendo con otros temas más en Déjà Vu. Claro, Les buenísimo. agradezco mucho que me hayan tenido en cuenta. Valdrá la pena que estas cosas queden guardadas para que los hijos de uno las escuchen. Exactamente. Muy bien, súper. Muchas gracias, Andrés. Un saludo muy especial a todos los oyentes y nos vemos en un próximo episodio de Déjà Vu. Muchas gracias. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.